Esta charla trata de los conceptos emergentes de hematoma intramural y úlcera aterosclerótica penetrante. Mi nombre es Ernestina Gentile, soy médica radióloga del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano. La angiografía por tomografía es esencial para el diagnóstico de los síndromes aórticos, ya que los síntomas clínicos no permiten distinguir entre los diferentes tipos de síndrome aórticos agudos y otras condiciones patológicas agudas. Los síndromes aórticos agudos tienen una alta morbimortalidad, especialmente cuando afectan a la aorta torácica ascendente, e incluyen la disección aórtica clásica, la úlcera aterosclerótica penetrante y el hematoma intramural. Y también el desgarro intimal limitado, disección aórtica traumática o iatrogénica y la rotura de aneurisma de aorta. La comprensión de la patogénesis y de las características de imágenes distintivas de los síndromes aórticos agudos resulta útil a la hora de interpretar los exámenes de imágenes. Las flechas indican las relaciones entre las entidades agrupadas bajo el nombre de síndrome aórtico agudo. La disección puede ocurrir como entidad única, y también puede ser el resultado de la progresión del hematoma intramural y de la úlcera penetrante, y todo puede conducir eventualmente a la rotura de la aorta. Los síndromes aórticos agudos afectan la pared de la aorta, que está compuesta por 3 capas: la adventicia externa, la media y la íntima más interna. La íntima se compone de una capa de células endoteliales dentro de un espacio subendotelial de tejido conectivo. La enfermedad aterosclerótica expande la íntima, y es en ella donde se forman las calcificaciones ateroscleróticas. La media incluye células musculares lisas, fibras elásticas, proteínas del colágeno, y está unida a ambos lados por una lámina elástica. El suministro vascular de la media se realiza a través de los vasa vasorum. La adventicia es la mitad del grosor de la media y está compuesta por fibroblastos, tejido conectivo, vasa vasorum y nervios. Tanto el hematoma intramural y la úlcera penetrante se consideran parte del espectro de la disección aórtica, y es lo que vamos a desarrollar en esta presentación. El hematoma intramural y la úlcera penetrante se clasifican según la clasificación utilizada para la disección aórtica clásica. Los sistemas de clasificación son fundamentales para el tratamiento y el pronóstico. Históricamente, la clasificación de Stanford en tipo A y B se basa en si la aorta ascendente está afectada. En el tipo A, la aorta ascendente está afectada, mientras que en el tipo B, la aorta ascendente está sana, con el desgarro de entrada posterior a la emergencia de la arteria subclave izquierda. Pero esta clasificación, la de Stanford, no caracteriza la extensión del colgajo de la disección, ni tampoco tiene en cuenta la afectación del callado aórtico. Dentro de una nueva clasificación propuesta por la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y de Cirugía de Tórax, la distinción entre el tipo A y el tipo B se basa en la localización del desgarro de entrada y en la extensión del colgajo por las zonas de la aorta. Entonces, esta clasificación permite proyectar una imagen precisa de la ubicación del desgarro y la extensión proximal y distal del colgajo, con una simple designación. Esta clasificación, como dije antes, también se aplica a hematoma intramural y a úlcera penetrante. La úlcera penetrante es una lesión aterosclerótica ulcerante que penetra en la lámina elástica. Se da cuando una placa de ateroma se rompe y erosiona la íntima, con extensión del flujo hacia la capa media, en un sector bien localizado de la aorta, donde va a formar un hematoma que en tomografía se pone en evidencia como una colección de material de contraste endovenoso por fuera del lumen aórtico. Las úlceras penetrantes de más de 10 milímetros de profundidad y 20 milímetros de diámetro, junto con el tamaño de la aorta, se asocian a un mayor riesgo de progresión. El diagnóstico definitivo suele ser un reto, ya que la definición de úlcera penetrante se basa en hallazgos histológicos, que están por debajo del nivel de resolución de la tomografía o resonancia, y es difícil determinar por imágenes si la lámina elástica interna de la aorta se ha interrumpido. La úlcera penetrante se origina dentro de los segmentos ateroscleróticos de la aorta. A veces la úlcera penetrante se acompaña de una hemorragia intramural y el hematoma suele estar localizado, aunque en otras ocasiones el hematoma puede afectar a una gran extensión de la aorta. La mayoría de los pacientes asintomáticos con úlceras penetrantes pequeñas no experimentan progresión. Sin embargo, en los pacientes sintomáticos, las úlceras penetrantes pueden progresar, asociándose a un hematoma intramural, evolucionando a una disección de aorta, como lo muestran las imágenes de la derecha,
a la formación de un aneurisma o a la rotura transmural de la aorta. Hematoma intramural. El hematoma intramural se origina a partir de la rotura espontánea de la vasa vasorum en la capa media de la aorta, pero también se han descrito la presencia de pequeños desgarros intimomediales. El hematoma intramural en tomografía sin administrar el contraste endovenoso se pone en evidencia como una semiluna espontáneamente densa periaorta desplazando hacia medial a las calcificaciones intimales, como lo señala la flecha roja. Y esto diferencia el hematoma intramural del trombomural, donde las calcificaciones suelen ser superficiales y en la periferia. Tras la administración del contraste endovenoso, la semiluna se mantiene hipodensa y no se visualiza flap de disección. Acá podemos apreciar la semiluna densa, blanca, en imagen de tomografía sin contraste y sugestiva de un hematoma intramural. Y se confirma con la administración del contraste endovenoso, ya que la semiluna se mantiene hipodensa, sin visualizar flap de disección. Se observa como una colección de sangre mural con morfología en semiluna. El hematoma intramural en imagen de TC aparece como un tejido blando, semilunar o excéntrico, más que concéntrico, que rodea la luz de la aorta. El engrosamiento es mayor que el grosor típico de la pared de la aorta. La pared tiene un grosor de 1 o 2 milímetros aproximadamente. Las imágenes sin contraste son útiles para reconocer la alta densidad en un hematoma intramural, lo que indica la naturaleza aguda. El grosor del hematoma intramural medido perpendicular al eje longitudinal de la luz de la aorta, con valores de corte de grosor de más de 10 a 11 milímetros, pueden hacer sospechar de complicación. Al igual que el diámetro total de la aorta, de la luz de la aorta más el grosor del hematoma. Si supera este valor, puede sugerir mayor tasa de complicaciones. Los blood pool o acumulación de sangre intramural son frecuentes de ver en casos de hematoma intramural. Miden menos de 2 milímetros. No tienen comunicación con la luz de la aorta o es una mínima comunicación casi imperceptible. Los blood pools son frecuentes de verlos en la aorta torácica descendente y tienen conexión con una arteria intercostal, lumbar o bronquial. Se van a asociar con hematomas intramurales con espesor de más de 10 milímetros. La proyección ulcerosa, que acompaña el hematoma intramural y es similar a una úlcera penetrante, tiene una comunicación visible con la luz de la aorta. A diferencia de la úlcera penetrante, la proyección ulcerosa se da en pacientes donde no hay evidencia de enfermedad de aterosclerosis. Puede identificarse cuando se diagnostica el hematoma intramural, o puede aparecer en un momento posterior y verse en las imágenes de TC de control. La proyección ulcerosa es una nueva alteración de la íntima y se observa más frecuentemente en las imágenes de seguimiento. A veces, la úlcera penetrante es indistinguible de la proyección ulcerosa, lo que lleva a agruparlas bajo el nombre de proyección ulcerosa, y desde un punto de vista pragmático, el tratamiento es similar para ambas entidades. Parece que cuanto mayor sea el diámetro y la profundidad de la proyección ulcerosa, mayor es el riesgo de complicaciones asociadas. Un diámetro mayor a 20 milímetros y profundidad mayor a 10 milímetros puede hacernos sospechar de algún riesgo. En esta imagen de artículo se muestra la clara diferencia entre la proyección ulcerosa, que acompaña un hematoma intramural con comunicación visible con la luz de la aorta, y el blood pool, que también puede acompañar al hematoma intramural, pero que no tiene comunicación con el lumen aórtico. Y en este caso podemos apreciar una aorta ateromatosa, con una úlcera penetrante en el segmento descendente de la aorta, y asocia un extenso hematoma intramural. Decimos que es una úlcera penetrante, ya que hay evidencia de enfermedad aterosclerótica de la aorta. Las ilustraciones muestran las diferencias entre úlcera penetrante, proyección ulcerosa o ulcer-like, y los blood pool o lagos de sangre en el espesor del hematoma intramural. Una úlcera penetrante se produce en la zona de aterosclerosis y tiene una amplia comunicación con la luz de la aorta ateromatosa, con una superficie ondulada a lo largo de la pared de la luz. Una proyección ulcerosa es un área sacular, ampliamente comunicada con la luz de la aorta en el contexto de un hematoma intramural. También altera la íntima y se observa en el espesor del hematoma intramural, generalmente en aortas sin placas de ateroma. La íntima blanca está alterada por la proyección ulcerosa. El lago de sangre intramural dentro del hematoma intramural no tiene comunicación visible con la luz aórtica o es mínima. La comunicación del blood pool es una arteria intercostal, bronquial o lumbar.
Encontrar estos blood pools son útiles al momento de diferenciar un hematoma intramural de una disección con luz falsa totalmente trombosada o luz falsa no contrastada por bajo flujo. Entonces, ver estos blood pools sabemos que se trata de un hematoma intramural. Si bien el tratamiento de una disección o un hematoma intramural se basa en la localización de la aorta, nosotros los radiólogos tenemos que familiarizarnos con estos hallazgos para ser más precisos al momento de elaborar el reporte tomográfico. Y este es un ejemplo de reporte de tomografía que utilizamos en caso de hematoma intramural. Debemos describir los hallazgos si se trata de un hematoma intramural tipo A o B, la extensión del mismo, las zonas de la aorta afectadas, el diámetro de la aorta ascendente y descendente, el espesor del hematoma intramural, si se objetivan proyecciones ulcerosas, el tamaño y profundidad de las mismas, los blood pool, si hay efusiones pleuropericárdicas, etc. Entonces, los puntos claves a tener en cuenta. La expansión ateromatosa de la íntima puede ulcerarse y penetrar en la capa media de la aorta y asociarse a un hematoma intramural. La proyección ulcerosa es el resultado de una nueva alteración de la íntima en la zona de un hematoma intramural y aparece como una pequeña área sacular que sobresale del lumen aórtico hacia el espesor del hematoma. Puede aparecer en un momento posterior en la tomografía de control. Los blood pools son pequeñas áreas redondeadas de realce dentro de un hematoma intramural. Los blood pools suelen aparecer en la aorta descendente y en la aorta abdominal cuando el hematoma intramural tiene un grosor de más de 10 milímetros y se conectan con arterias intercostales, bronquiales o lumbares. Muchas gracias.